químicas intermedias, y hemos visto los carbocationes, los carbaniones y los radicales libres. Nos faltaría ver un poquito los carbenos, luego los mecanismos, termodinámicas y energía de activación. Eso vamos a ver hoy. Y bueno, veamos. ¿Qué son bueno, hemos visto y especie química intermedia, hemos visto los carbocationes y hemos visto los carbaniones. Bueno, nos faltaba ver los radicales libres. Yo creo que sí, radicales libres nos faltaba ver. Sí, radicales libres. Estamos aquí. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres también son especies químicas intermedias. Son pedazos de moléculas, fracciones de moléculas que se producen por ruptura homolítica. A diferencia de la otra, aquí esta ruptura homolítica de enlace covalente. Por ejemplo, vamos a ver. Sí. Por ejemplo, si tomamos el enlace carbono, un carbono enlazado a un hidrógeno, ¿sí? Este carbono tiene otros 4 enlaces, no 3 enlaces, en total tiene 4 enlaces. Cuando se rompe de manera igual ese metano, CH4 metano, cuando este enlace se rompe justo por la mitad, es decir, la mitad para el hidrógeno y la mitad para el carbono, ese enlace está roto por la mitad. Quedaría C con 3 hidrógenos, carbono con 3 hidrógenos, 8, otro. Y ahí queda un electrón desapareado, más el hidrógeno también con su electrón desapareado. Estas especies se llaman radicales libres. ¿Por qué radicales libres? Porque tienen orbitales con electrones desapareados. Pero si en lugar de romperse por ahí se hubiera roto, por decir, el carbono que se lleve el par de electrones y el hidrógeno se quede sin electrones, así, este se carga positivamente, este se carga negativamente. A esta ruptura heterolítica, en cambio esta aquí es homolítica. Homo significa igual, en partes iguales. ¿Por qué no quiere borrar? ¿Ya? Entonces aquí hay una ruptura homolítica, es decir, que el enlace covalente que está formado por un par de electrones, es decir, un electrón que aporta el carbono y otro electrón que aporta el hidrógeno, se parte así, se rompe este enlace covalente, quedando un electrón el carbono y un electrón el hidrógeno. Cada una de estas especies son radicales libres, ¿sí? En cambio, si se hubiera partido de forma desigual, o sea que el carbono se lleve el par de electrones, así, ¿no? Ese ya da lugar a iones, ese es un carbanión. Aquí estamos frente a radicales libres. Entonces, ¿qué decimos que son los radicales libres? Los radicales libres son especies químicas intermedias producto de la reacción de las rupturas homolíticas del enlace covalente. Tiene uno o más electrones desapareados, un orbital con electrones desapareados. ¿Ya? Tiene un número impar de electrones, obviamente, ¿no? Se genera por rupturas homolíticas del enlace covalente. Decimos fracciones moléculas eléctricamente neutras. Los radicales libres son moléculas eléctricamente neutras. Por ejemplo, el átomo de sodio, el átomo de hidrógeno, son radicales libres, moléculas neutras. Son intermediarios en muchos procesos industriales. Hay reacciones químicas que se inician con ruptura homolítica en enlace covalente. La geometría del carbono, del átomo de carbono que tiene este orbital desapareado, es igual que los carbocationes, emplea orbitales sp2 de manera trigonal planar, y este orbital con electrón desaparado es perpendicular al plano. Entonces es trigonal planar, es igual que en los carbocationes. Y el orden de estabilidad es el mismo también, ¿sí? Es decir, es terciario, es más estable que el secundario, más estable que el primario, más estable que el metilo. Es el orden de estabilidad de los radicales libres. Es decir, la característica de los radicales libres es que tienen un electrón desapareado. Este electrón desapareado.
Esa es la principal característica, este electrón desapareado. Todos tienen un orbital con un electrón desapareado. Entonces, el orden de estabilidad también es primario los terciarios, más estable que los secundarios. Este terciario, terbutilo, más estable que el secundario, más estable que el primario y más estable que el metilo. Es igual que los carbocationes. Pero no presenta esa reacción particular de los carbocationes que se llama transposición. ¿Ya? Bien. La ruptura homolítica en esa corriente promovida por, bueno, en este caso se genera radical libre también. Por ruptura homolítica, proceso de oxidación, reducción. Bueno, estos los carbenos son birradicales libres, son como dobles, como especies que tienen dos orbitales desapareados. Aquí, por ejemplo, se ve el metileno que tiene dos orbitales desapareados, ¿ya? Como dirradicales libres. Hay dos clases de metileno, el carbeno, ¿no?, de metileno, el singlete y el triplete. En el singlete, el par de electrones está en un orbital y tiene un orbital vacío. En cambio, en el triplete tiene un orbital con un electrón y otro orbital con un electrón. Tiene dos orbitales desapareados. El más común de estos es el triplete, el más común. Este singlete casi muy poco se forma. Bien, pasamos a otra parte que es el mecanismo de reacción. ¿Qué son los mecanismos de reacción? Los mecanismos de reacción es la descripción completa, detallada, paso a paso, completa, detallada, paso a paso, de una reacción química, es decir, de la forma en que los reactivos se transforman en productos. Es la descripción de una reacción química. Es decir, qué tipo de enlaces se rompen, qué tipo de enlaces se forman, en qué orden, cuál primero, cuál segundo, qué tipo de intermediarios se forman, cuántas etapas, cuáles son las etapas controlantes, el número de etapas y todo eso, ¿no? A veces estos mecanismos son hipotéticos, es decir, no son hipótesis, son suposiciones, pero que tienen que concordar con las observaciones experimentales. Bien. Es que a veces no se puede hacer el seguimiento paso a paso, ¿no? Pero los productos se forman según la reacción y se puede explicar de acuerdo al mecanismo que... Bien, hay dos tipos de mecanismos, mecanismo iónico y mecanismo radicalario, no iónico radicalario. Las reacciones de mecanismo iónico son reacciones en las cuales se forman aniones y cationes, es decir, iónicos se forman iones. Esas son reacciones de mecanismo iónico. Se forman como intermediarios los carbocationes y los carbanios. En cambio, las reacciones de mecanismo no iónico radicalario se forman radicales libres. Como intermediarios de reacción se forman radicales libres. Bien. Hay otra forma de clasificar los mecanismos por su nombre, por el tipo de transformación. Reacciones de sustitución, reacciones de eliminación, reacciones de adición, reacciones de oxidorreducción. Hay otras reacciones de transposición, por ejemplo, tiene un nombre muy particular, alílica, pinacólica, de Fischer. Esto según el científico que lo ha desarrollado, que lo ha estudiado, ¿no? Reacciones de condensación, reacciones de isomerización y otras reacciones más. Bien, pero nosotros vamos a ver, de acuerdo al intermediario formado, mecanismo iónico y mecanismo no iónico. Espérenme un ratito, por favor. Ah, ya. Sí. A ver, ¿están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Sí. Entonces vamos a ver, empezar con reacciones de mecanismo no iónico o mecanismo radicalario. ¿Ya? Mecanismo no iónico, mecanismo radicalario. Estas reacciones cuyo mecanismo es no iónico
Su nombre, como su nombre indica, son reacciones en las cuales como intermediario de reacción se forman radicales libres. Por eso son radicalarios. No se forman iones, se forman radicales. ¿Ya? Y estos radicales son formados por ruptura homolítica de enlace covalente. Un ejemplo clásico de estas reacciones de mecanismo radicalario son la halogenación de los alcanos. No se olviden, un ejemplo es la halogenación de los alcanos y sucede en tres etapas, con formación de radicales libres. Vamos a ver, por ejemplo, como ejemplo, la halogenación del metano. La halogenación del metano. La reacción general es metano más bromo, bromuro de metilo más bromuro de hidrógeno. Esa es la reacción en general. ¿Ya? En el examen le pide la reacción general y el mecanismo. Esta es la reacción general. Ahora el mecanismo, como se lo has estudiado, el mecanismo es en tres etapas. En la primera etapa se llama iniciación. ¿Ya? Y lo que sucede es el bromo, la molécula de bromo, bromo-bromo, la molécula de bromo es bromo-bromo, bromo unido con bromo mediante enlace covalente, así, bromo, el bromo 2 en realidad es bromo unido covalentemente a otro bromo, bromo-bromo, ese bromo, este bromo-bromo, bromo 2. ¿Ya? Ese bromo 2, con la presencia de luz ultravioleta, el UV, luz ultravioleta, se parte, se fracciona este enlace por ahí y queda dos radicales libres de bromo. Se produce un radical libre de bromo y otro radical libre de bromo. Por eso mecanismo radicalario. ¿Por qué? Porque se forman radicales libres. ¿Cuál es la característica de los radicales libres? Tienen orbitales desapareados, es decir, este es electrón desapareado. Entonces, en la primera etapa, la llamada iniciación, se forman los radicales libres de bromo. La segunda etapa, llamada propagación, es de bromo, un radical libre de bromo reacciona con el metano y forma el radical libre metilo. Este de aquí es radical libre metilo, este radical libre metilo. Y se forma bromuro de hidrógeno. Entonces, este radical libre metilo es la especie más difícil de formarlo, es la que consume más energía en la reacción. Este radical libre metilo reacciona con otra molécula de bromo y forma el producto bromuro de metilo y un radical libre de bromo. Ese radical libre de bromo otra vez va a reaccionar con otro metano, forma el radical libre metilo más bromuro de hidrógeno. Ese radical libre metilo reacciona con otra molécula de bromo y así sucesivamente sucede una reacción en cadena hasta que se acaban los reactantes, se acaban los metanos o se acaban los radicales libres de bromo. Bien, esa reacción a la vez que sucede en dos partes se llama reacción de propagación. Y al final, la finalización. La etapa controlante de la formación de ribometilo, le decía, la más difícil. La finalización puede suceder de tres formas. Que se encuentre un radical libre de metilo con un radical libre bromo y forma el producto, bromuro de metilo. O puede ser que se junte un radical libre de metilo con otro radical libre de metilo y se forme etano. Se unen este con este, forman etano. O puede ser que se junten un radical libre de bromo con otro radical libre de bromo y formen una molécula de bromo. Una molécula de bromo. Cualquiera de las tres, en los libros generalmente se presenta esta, la primera, ¿ya? Porque el producto es bromuro de metilo, entonces un radical libre de metilo con un radical libre de bromo forma el producto, bromuro de metilo. Estas dos no lo toman en cuenta, pero puede suceder cualquiera de las tres. Maribel no se está dañineando, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver reacciones de mecanismo iónico. Hemos visto radicalario, la halogenación de alcano. Reacciones de mecanismo iónico. Son reacciones en las cuales se forman iones. Son reacciones, un patito. Está dañineando a esta chiquita Maribel. ¿Quién es esa que está dañinea? Ya.
Estamos ahí. Bien. Ya pues. Reacciones de mecanismo iónico, estábamos diciendo, ¿no? Son reacciones en las cuales se involucran moléculas en las cuales se forman iones, carbocationes o carbaniones, ¿ya? Pero se forman iones, de mecanismo iónico se forman iones, y esos iones se forman por ruptura heterolítica de enlace covalente. Las reacciones de mecanismo iónico son las SN1, las SN significa sustitución nucleofílica, eliminación. A ver, hay un montón, sustitución nucleofílica de un halogenuro alquilo terciario o un bromuro de terbutilo, por ejemplo, un bromuro de terbutilo. Un ejemplo, ¿no?, de mecanismo iónico. La reacción general es bromuro de terbutilo o este bromuro de terbutilo o 2-bromo-2-metilpropano más hidróxido de potasio más metanol más bromuro de potasio. Esa es la reacción general. Ahora, el mecanismo hay que explicarlo en función de la formación de carbocationes. Tiene dos etapas. En la primera etapa se forma el carbocatión terbutilo y esa es la etapa controlante. Por ejemplo, este restante bromuro de terbutilo se rompe por ahí. A ver, vamos a ver por dónde se rompe. Se rompe por aquí. ¿Sí? Se rompe, se forma el ion bromuro y queda el carbono sin par de electrones, por eso se carga positivamente. El carbocatión terbutilo más un anión bromuro, por eso son iones, por las cargas eléctricas. Ya por eso mecanismo iónico, porque se forman iones. El bromo sale completamente, se lleva el par de electrones. Y este carbono se queda sin electrones de enlace y se carga positivamente. Estos son partículas con cargas eléctricas, son iones. Por eso es de mecanismo iónico. Y en la segunda etapa, este carbocatión reacciona con el OH, con el oxidrilo, y se une por ahí y forma el producto, el alcohol terbutilo. Esa es una reacción de mecanismo iónico porque se forman carbocatión y anión, ¿no? Iones, se forman iones. Bueno, esto lo va a necesitar más para orgánica 2, la característica de la reacción SN1. Otro ejemplo de reacción que se forma en mecanismo iónico es la sustitución electrofílica aromática, que se simboliza con SEA. Por ejemplo, el benceno más cloruro de metilo da tolueno más ácido clorhídrico. Esa es la reacción general, ¿no? ¿Cómo es esta reacción general? ¿Cómo explicamos el mecanismo de esa reacción general? ¿Cómo explicamos cómo sucede la formación mediante el mecanismo? Los mecanismos en tres etapas. La primera etapa es la formación de la partícula reactiva, el carbocatión y una base, es decir, cloruro de metilo en presencia de un catalizador cloruro de aluminio, el cloruro de aluminio que es un catalizador, el cloruro de aluminio va y le quita el cloro y se forma tetracloruro de aluminio más carbocatión metilo. Es decir, en otras palabras, este cloro sale con su par de electrones y se forma el carbocatión metilo. Esta es la primera etapa. La segunda etapa, este carbocatión metilo ataca al anillo, el carbocatión metilo ataca al anillo y se une covalentemente al anillo. Pero estos par de electrones dentro del anillo no puede que un carbono tenga 10 electrones de enlace, solamente tiene 8. Entonces se cambia la aromaticidad de este par de electrones, se modifica. ¿Para qué? Para que esté completo los 8 electrones en cada carbono. Entonces se forma un intermediario. Este intermediario se llama complejo de Wheeler, que está estabilizado por resonancia. Y en la tercera etapa, este complejo de Wheeler le quita este base, que es el tetracloruro de aluminio, tetracloruro de aluminio, que es de aquí, va y le quita el protón, el protón a este complejo de Wheeler y se forma el tolueno. Y este AlCl4 libera un cloro con este protón, forma HCl y se regenera el AlCl3, que es el catalizador. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de cómo sucede la formación del producto en una reacción en tres etapas. Todo esto es el mecanismo de la reacción de la sustitución electrofílica aromática. ¿Ya? Esto lo van a ver en más detalle en Orgánica 2,
primer, segundo tema de orgánica 2. La sustitución electrofílica aromática también, esta es la explicación de la característica de la sustitución electrofílica aromática. Hemos visto la alquilación, es decir, la reacción del benceno con el cloruro de aluminio en forma del tolueno. Otro ejemplo es la reacción con la halogenación del benceno. El benceno más halógeno forma el halógeno benceno, con cloro, clorobenceno, con bromo, bromobenceno, y así sucesivamente. Es exactamente el mismo mecanismo. Por ejemplo, en la primera parte se forma el cloruro de metilo, que es el catalizador, el cloruro de aluminio, ¿no? Aquí está mal. Aquí no es cloro 2. Cloro 2. No es H3L. Es cloro 2. Bien. En la segunda etapa, este cloro ataca al anillo y forma el mismo complejo de Wheeland. Y en la tercera etapa, el complejo de Wheeland le quita esta base, le quita un protón, este protón que está de más, y se regenera el intermediario. ¿Sí? Es exactamente el mismo tipo de mecanismo. Bien, las reacciones SN2 no tiene mecanismo iónico, sino que en una sola etapa, ¿no? En una sola etapa con inversión de la configuración. Esto solo como información adicional, porque lo van a ver en orgánica 2. Pasamos a otra parte, que es la termodinámica de la reacción de calor de reacción, aunque ya hemos visto esto, pero vamos a ver de nuevo, porque es pregunta que se pregunta sí o sí en el examen, ¿no? Dice, las reacciones químicas en general y reacciones orgánicas en particular siempre ocurren cambios térmicos. ¿Por qué? Porque la reacción es ruptura de enlace y formación de enlace. Para romper un enlace se necesita suministrar energía. Cuando se forma un enlace, libera energía. Entonces hay un flujo de energía. Si la energía introducida es mayor que la energía consumida, entonces la reacción es endotérmica. Y así sucesivamente, ¿no? Una reacción exotérmica, la reacción libera energía y el cambio de entropía es negativo. La reacción endotérmica, la reacción consume energía y el cambio de entalpía es mayor que cero. H es una variable termodinámica que se llama entalpía. ¿Bien? Esta H, entalpía. Delta significa cambio de entalpía de la reacción. Cuando el cambio de entalpía es negativo, es decir, menor que cero, la reacción es exotérmica. Cuando el cambio de entalpía es mayor que cero, la reacción es endotérmica. Ya hemos hecho esto antes, pero vamos a hacer de nuevo. Ya hemos calculado el calor de reacción. Bueno, las reacciones están relacionadas con el equilibrio. ¿Qué significa? Muchas reacciones, especialmente reacciones orgánicas, son reversibles y llegan a un estado de equilibrio. ¿Ya? Y ese estado de equilibrio está definida por la constante de equilibrio. ¿Ya? Bueno, si la constante de equilibrio es mayor que 1, la reacción transcurre a la derecha. Si la constante de equilibrio es menor que 1, es decir, negativa, entre 0 y 1, la reacción transcurre a la izquierda. Del valor de la constante de equilibrio se puede calcular el cambio de energía de la reacción. Se conoce, es otra variable termodinámica que se conoce como energía libre de Gibbs. Esto lo van a ver en más detalle. Delta G es cambio de energía libre de Gibbs, energía libre de los productos menos energía libre de los reactivos. ¿Bien? Esto lo van a ver en físico-química. En detalle van a estudiar en físico-química, ¿no? Bien, este cambio de energía libre, a ver, aquí está. Este cambio de energía libre está definido con dos términos: un cambio de entalpía y un cambio de entropía. Y eso es importante que se aprenda. La energía libre tiene dos partes: un cambio de entalpía y un cambio de entropía. ¿Cuál es más grande? La entalpía. La entropía es bien pequeñita, pero vamos a ver qué significa cada uno de ellos. ¿Eh? La entalpía, ¿qué es el cambio de entalpía? Se simboliza con delta, que es el cambio de entalpía. El calor de reacción, o sea, el calor consumido desprendido durante la reacción,
debido a la ruptura o formación de enlaces. Entonces, el cambio de energía debido a la formación o ruptura de enlaces es la entalpía. Y sus unidades son en kilocalorías mol o sobre mol. Esas son las unidades de entalpía. ¿Bien? Ahora, si el cambio de entalpía es mayor que cero, la relación es endotérmica. Si el cambio de entalpía es menor que cero, la relación es exotérmica. El otro término, la otra variable es la entropía y se simboliza con delta de S, que delta significa cambio o variación, cambio de entropía. Bien, si el cambio de entropía es mayor que cero, entonces la reacción es espontánea. Si la reacción tiende a producirse con facilidad, ¿ya? Una reacción espontánea. Si el cambio de entropía es menor que cero, la reacción transcurre en dirección contraria y es más difícil que transcurra la reacción. Entonces, las reacciones son favorecidas cuando tienen entropía mayor que cero. Dice, en general, la magnitud de entropía es mucho menor que la entalpía, o sea, la entalpía es mayor que la entropía. Vamos a calcular esta reacción, por ejemplo, para esta reacción, metano más cloro da cloruro de metilo más ácido clorhídrico más cloruro de hidrógeno. La entalpía es 27 kilocalorías mol. El menos significa que es reacción exotérmica, ¿ya? Delta H negativo, fíjense, delta H menor que cero es exotérmico, menor que cero negativo es exotérmico. Entonces, lo único que dice aquí que esta reacción es exotérmica, la magnitud es 27 kilocalorías. Y el cambio de entropía es 0,8. Fíjense la diferencia, es mucho más grande de la entalpía que la entropía. Pero ¿qué significa que sea positiva? Significa que la reacción es espontánea, que sucede con facilidad. La energía de activación, ¿qué es la energía de activación? Todas las reacciones químicas, ya sean endotérmicas, exotérmicas, etcétera, etcétera, requieren una energía inicial, un calor inicial. La molécula, imagínense que la molécula está floja, no trabaja, no reacciona, porque ¿cómo reacciona cuando choca una molécula con otra molécula? Y como no tiene energía, no chocan, pues están flojas. Entonces, ¿qué hace? Hay que calentarlos inicialmente para que se activen, para que reciban una energía y empiecen a chocar. Entonces, ¿qué es la energía de activación? Una energía inicial que hay que suministrar a toda clase de reacción para que dar inicio, para que empiece a suceder la reacción. Esta energía de activación se lo puede calcular mediante la ecuación de Arrhenius. Aquí tenemos, por ejemplo, la magnitud. EA es energía de activación. Aplicando logaritmo a esto se puede calcular el EA, la energía de activación. Esta es la ecuación de Arrhenius que relaciona la energía de activación con la velocidad de reacción de la ecuación química, ¿no? Dice, la energía de activación es energía cinética mínima que deben poseer las moléculas para vencer las repulsiones entre las nubes electrónicas cuando colisionan, cuando chocan. Son energías que necesitan para iniciarse, para dar inicio a la reacción. Bien. Bueno, hasta ahí es la clase 16. Continuamos nomás a la clase 17 inmediatamente para no perder tiempo. Tenemos la clase 17. Diagramas o perfiles de energía de reacción, cinética, velocidad de reacción, equilibrio químico, variables que afectan las velocidades de reacción. Diagramas o perfiles de energía de reacción. Esos son dibujos. Diagramas o son dibujos que indican cómo transcurren las reacciones. Vamos a ir directo. Es decir, estos diagramas están relacionados directamente con los mecanismos de reacción. Es decir, en este diagrama se muestran el consumo o liberación de energía, es decir, si es endotérmica o exotérmica, el número de etapas, los intermediarios formados, etcétera, etcétera, ¿no? Muestran la reacción. Por ejemplo, una reacción endotérmica, A más B más calor, es endotérmica, necesita calor, da los productos C y D. Esta es la reacción. Es decir, imagínense, aquí empezamos con los reactantes A y B. A y B son los reactantes. Estos reactantes en el eje Y, eje vertical, se representa energía. Tiene una energía en este nivel de abajo. Este nivel de energía de los reactantes.
ese nivel, digamos, si aquí es 1, 2, 3, 4, ahí están 2, digamos, ¿no? Estos reactantes A y B reciben energía, aumenta energía hasta ahí. Reciben, es decir, aquí será 3, aquí 4, aquí 5, aquí 6. Se activaron, han recibido energía hasta activarse. Y cuando se activan, aquí se forman los intermediarios de reacción, ¿sí? Y aquí cede, luego libera energía y se forma en producto. Aquí esta es la energía 1, esta es energía 2 de los productos. Estos los reactantes, a ver, poner los reactantes y los productos. ¿Cuál tiene más energía, los reactantes o los productos? ¿Qué dicen ustedes? Aquí este nivel de energía de los productos y este nivel de energía de los reactantes. ¿Cuál tiene reactantes? Los reactantes son A y B, pues, ¿no? A y B son los reactantes y los productos son C y D, son los productos. ¿Cuál tiene más energía, los reactantes o los productos? Están más arriba los productos. Entonces, ¿qué ha pasado? La reacción ha consumido energía. Es una reacción endotérmica porque los productos tienen más energía que los reactantes. ¿Sí? Los productos que están más arriba tienen más energía que los reactantes. Esta diferencia de nivel entre esta línea y esta otra línea, entre esta línea de los productos con esta línea de los reactantes, esa diferencia de nivel es energía absorbida. Los productos han absorbido energía. Entonces, esta reacción es endotérmica, ha consumido energía endotérmica. Porque por los productos están más arriba que los reactantes. ¿Ya? Bien, esta desde aquí hasta arriba es energía de activación, es decir, los reactantes se activaron hasta aquí, hasta consumieron energía hasta llegar a este nivel y luego reaccionaron, bueno, al final se forman los productos, ¿no? Este A y B con asterisco significa complejos activados. A y B son los restantes, se activan y empiezan a reaccionar y forman los productos. Para una reacción endotérmica, fíjense la diferencia. Aquí los productos tienen menor energía que los reactantes están más arriba, los productos están más abajo. ¿Qué significa? Que los productos han liberado, por eso es una reacción exotérmica, liberan energía. La energía de los productos es menor que la energía de los reactantes. A ver. A y B son los reactantes, se activa, C y D son los productos. El nivel de los reactantes es más alto que lo de los productos, por lo tanto, esta cantidad de energía ha sido energía liberada. En cambio, aquí es energía absorbida. Aquí esta es energía absorbida y aquí es energía liberada. Fíjense, aquí los productos están más arriba que los reactantes, aquí los productos están más abajo que los reactantes, ¿no? Entonces, esta reacción es exotérmica porque los productos tienen menos energía que los reactantes. La reacción ha liberado energía. Estos son diagramas de reacción. En el examen se les da así peladito sin la descripción y tienen que definir el tipo, número de etapa. Esta es una etapa, en una sola etapa, ¿no? Si es exotérmica o endotérmica, exactamente, ¿no? Vamos a ver una reacción en dos etapas. Esta es una reacción en dos etapas. En la primera etapa, el A y B, que son reactantes, se forman productos intermedios C y D. Y en la segunda etapa, estos productos intermedios C y D se transforman en productos. Ahora, ¿qué dicen ustedes? A ver, según lo que hemos visto hace rato. ¿Es una reacción endotérmica o exotérmica? Ahí están los productos y ahí están los reactantes. ¿Cuál tiene más energía, los reactantes o los productos? ¿Quién tiene? A y B son los reactantes, ¿no? A y B son los reactantes. A y B son los reactantes y PR son los productos. El PR está aquí, el producto. ¿Qué dicen? ¿Cuál es una reacción endotérmica o exotérmica? Endotérmica. Exotérmica, ¿por qué? Porque los productos tienen menos energía que los restantes. Y si tienen menos es porque la reacción ha perdido energía, ha liberado energía. Entonces es una reacción exotérmica. Ah, aquí dice exotérmica, ¿no? Reacción exotérmica. ¿Ya? Es decir, los productos están más abajo que los reactantes. Por eso es una reacción exotérmica.
Veamos, este es el nivel de energía 1, energía 2 de los productos es menor que la E1 de los reactantes. Esa energía que han liberado la reacción. Ahora, esta es la primera etapa y esta otra nube es la segunda etapa, es decir, la otra colina, digamos, ¿no? Ahora vamos a poner con dos colores. Desde aquí hasta aquí es la primera etapa y la segunda etapa empieza de ahí hasta aquí la segunda etapa. ¿Cuál consume más energía, la primera etapa o la segunda etapa? Energía de activación indica el nivel, la cantidad de energía que absorbe, ¿no? Para activarse. ¿Cuál es mayor, etapa 1 o la etapa 2? El nivel de energía consumida. La 1. La 1 tiene más alto, ¿no?, el nivel de energía absorbida. Por lo tanto, la primera etapa es la más difícil, la que consume más energía es la etapa controlante, la etapa 1. ¿Ya? Es una reacción exotérmica en dos etapas, donde la primera etapa es la etapa controlante. Eso me indica este diagrama, este perfil. Vamos a ver, comentar la primera etapa, la segunda etapa. Entonces, la etapa 1 es mayor que la etapa 2, la energía de activación de la etapa 1 es mayor que la energía de activación de la etapa 2, por lo tanto es la etapa controlante. Es una reacción exotérmica, la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos de una reacción exotérmica. Bien, luego pasamos a la cinética. Cinética que indica la velocidad de una reacción química. Esto en parte ya han visto en química 100, química general, ¿ya? Bueno, la química cinética, la palabra cinética es velocidad de reacción química. Aquí vamos a ver cuáles son las variables que afectan la velocidad de una reacción química. En general, la velocidad se explica como una ecuación. La diferencial, que significa D diferencial, A el reactante, T el tiempo. Es decir, la aparición, la desaparición, el menos significa que desaparece, más que aparece, ¿no? Este está en función de los reactantes se consumen y desaparecen en función del tiempo, o en función del producto, en función de los reactantes, ¿no? En función del producto, los productos aparecen. La derivada de P respecto a T es el cambio de concentración, digamos, de los productos en función del tiempo, en función de los productos. Los reactantes negativos de los productos es positivo, porque los reactantes desaparecen, los productos aparecen con el tiempo, ¿no? A medida que transcurre la reacción. La expresión de la velocidad de reacción se expresa, según la ley de Gould-Berry-Waage, se explica como esta concentración de A y B son los reactantes A y B elevado a sus coeficientes. Alfa y beta son coeficientes. Su coeficiente exponente del orden de reacción, ¿no? Decimos la reacción en general las reacciones orgánicas son reversibles, llegan a un estado de equilibrio. Y ese estado de equilibrio hay una reacción, K1 es la reacción directa y la K2 es la reacción inversa. Cuando se igualan la directa y la inversa, se llega a un estado de equilibrio. Cuando la velocidad directa a la velocidad inversa, se llega a un estado de equilibrio. Velocidad directa igual a velocidad inversa, esta parte igual a esta parte, y de ahí despeja K1 sobre K2, a ese cociente de K1 sobre K2 se llama constante de equilibrio. Pero en general para cualquier reacción, ¿no? ¿Qué es la actividad? La actividad es un parámetro adimensional que incluye el efecto de otras variables como la temperatura, edad, si son nuevitos, son viejos, etc. Bien, orden. El orden es el exponente, el M, el N o el alfa o el beta, es el orden de reacción, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver para este orden de reacción, el orden de reacciones se debe determinar experimentalmente porque varía de las predicciones teóricas, varía Por ejemplo, para esta reacción, el producto A con el reactante A reacciona con el reactante B y forma el producto C. El coeficiente de A es M, el coeficiente de B es N, el coeficiente de C es B. Vamos a hacer la expresión de la velocidad en función de los reactantes A y B. A elevado al M y B elevado a la N, sus coeficientes estequiométricos. Ahora, si ambos es 0 y 0, un número a la vez elevado a 0, ¿cuánto es? 3 elevado a la 0, ¿cuánto es? 0. ¿Cuánto es un número elevado a 0? Al exponente 0. 0. No saben. 1. 1. 10 elevado a la 0 es 1. 3 a 0 es 1. 20 elevado a la 0 es 1.
Si tiene exponente 0 y 0, esto se hace 1 y 1. Ya entonces queda B igual a K, entonces de orden 0, se dice. Relación de orden 0. Ahora, si este M es 1 y N es 0, queda esto 1, queda A a la 1. Es de orden 1, de primer orden. Imagínense que M vale 2 y N es 0, todo esto se hace 1. Queda A a la 2, entonces de segundo orden. Esta ecuación de segundo orden. Si M es 1 y N es 1, este 1 y 1 queda A a la 1, B a la 1. Entonces queda de segundo orden global y de primer orden respecto a A y primer orden respecto a B. De primer orden respecto a A es de primer orden respecto a B y de segundo orden global porque suma los exponentes 1 y 1 es 2. Y así sucesivamente. Si M es 2, N es 1, 2 más 1, 3 es de tercer orden global, es de tercer orden global. La reacción es de tercer orden global, es de segundo orden respecto de A y es de primer orden respecto de B. ¿Y qué indica el orden? Es el exponente al cual está elevada la concentración y es el parámetro del cual la reacción depende más, digamos, más depende de A o del que tenga más elevado el orden. ¿A qué ejemplo? Esto más lo van a utilizar en físico-química para mostrar el orden y las expresiones cointegrales derivadas, ¿no? Derivadas de la reacción para mostrar el orden. Esto es eso mismo. Molecularidad. Esto sí es importante. Principio de Chatelier. ¿Qué es el principio de Chatelier? Cuando una reacción reversible en equilibrio se somete a una perturbación, o sea, se altera la concentración de A, de B, de uno de los reactantes, la variación, concentración, temperatura, presión, el equilibrio se desplaza en el sentido contrario, es decir, que contrarresta la acción perturbadora. Es decir, la reacción tiende a permanecer en estado de equilibrio, en otras palabras, ¿no? Bien, las variables que afectan las reacciones químicas, la temperatura, la presión en caso de gases, ¿no? La concentración del reactante y la presencia de catalizador. Esas son las variables. La concentración, el efecto de la concentración sobre la velocidad de reacción está dada por la ecuación de Goulbert-Watt, que dice la velocidad de reacción química es directamente proporcional al producto de las masas activas de la sustancia reaccionante. Es esto que, para esta reacción, por ejemplo, si este coeficiente es 1, este es 1, A a la 1, B a la 1. Si este 2 y es 2, B a la 2, B a la 2. Entonces depende, como exponente se ponen los coeficientes estequiométricos. De la temperatura, el efecto de la temperatura. Hemos dicho que todas las reacciones requieren una energía inicial llamada energía de activación, por lo tanto la temperatura siempre favorece las reacciones. Pero después, si la reacción es exotérmica, desfavorece el incremento adicional de temperatura. Y si la reacción es endotérmica, sí lo va a favorecer porque requiere siempre más energía, ¿no? El efecto de la temperatura está dado por la ecuación de Arrhenius. Esta es la ecuación de Arrhenius. Ahí tenemos el T, que es la temperatura absoluta, ¿sí? Ahí se puede ver que es una variable exponencial, porque está elevado a un exponente T. ¿Bien? Bien. Los catalizadores es una pregunta de examen. ¿Qué son los catalizadores? Los catalizadores son sustancias que aumentan o disminuyen la velocidad de una reacción. En general aumentan, pero hay algunos que disminuyen, ¿no? La mayoría aumenta la velocidad de reacción. Hay unos cuantos locos que disminuyen la velocidad de reacción. En general se llaman catalizadores los que varían, modifican la velocidad de reacción. ¿Ya? Los catalizadores son sustancias que intervienen en la reacción transportando energía libre, pero no participan en los productos, ni se consumen. Se envejecen, sí, pero no se consumen, si no forman parte de los productos. Bien. Por ejemplo, las reacciones de hidrogenación catalíticas, el platino o níquel son catalizadores. Las reacciones de sustituciones aromáticas, los ácidos de Lewis, son catalizadores. En la halogenación, la luz ultravioleta son catalizadores. Hay varios ejemplos. Aquí podemos ver el efecto del catalizador. Esta reacción de arriba es sin catalizador, la de abajo es con catalizador. ¿Qué significa? Que es menos la energía cuando se emplea, menos la energía que consume cuando se emplea catalizador. Bien, hay un ejemplo de mecanismo de reacción y con eso terminamos. Un ejemplo nomás esto va a servir más para físico-química.
¿ya? Pero como tiene que ver con el tema, pues lo he puesto ahí. No llegamos al estudio bien descriptivo de las reacciones químicas. Bueno, jóvenes, se los voy a pasar la presentación, ¿ya? Para que lo tengan, para que lo estudien, para que lo vean. El 8 es el examen de orgánica, hasta este tema incluye, hasta esto, por eso era importante terminarlo, hasta el tema, no todo, cuando hagamos el preparatorio vamos a hacer las preguntas, no todo se pregunta en el examen, hay cosas que están de más en este tema pero él le sirve de información para más adelante, para otra materia como físico-química, le sirve bastante, ¿ya? Entonces, cuando hagamos la preparación para el examen, ahí vamos a ver las preguntas específicas que se hacen para el examen, para el segundo parcial. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Hola. Disculpe, ingeniero, entonces para el examen va a entrar teoría igual, ¿no? Claro, teoría y práctica, entre las dos cosas. Unidad 3, 4 y 5. Gracias. ¿Ya? Bueno, nos vemos el día martes en clase, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.